Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un ensayo digital dentro del marco de la actividad número 2 de la materia de Educación y Desarrollo Humano de la lectura del artículo denominado La educación para el desarrollo humano en el mundo globalizado, a cargo de la catedrático doctora Elizabeth Ramírez Maza y su alumno y servidor doctor José María Campero Ovalle. La globalización es un término que surge de diferentes circunstancias, ¿no? La principal, pues dentro de todo, es un concepto económico en donde se trató, bueno, donde se incorporó todos los mercados mundiales para realizar intercambios comerciales y de alguna u otra forma abrir un mercado mundial en donde todos pudieran intercambiar sus mercancías. Pero nadie se imaginó que este proceso o este fenómeno fuera a afectar en todos los ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista social, cultural, económico, educativo, de, todos los ámbitos. Entonces, la globalización no, como a moneda de definición, es el proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en la creciente comunicación y la interacción entre todos los países del mundo a través uniendo sus mercados, sus sociedades y sus culturas. A grandes rasgos se puede decir que la globalización lo que hizo fue este unir los mercados de todos los países, ¿no? Para poder crear ciertas tendencias y de alguna u otra forma formar un mercado capitalista mundial con tintes neoliberales, ¿no? Entonces, realmente la globalización surge desde un sistema de vista económico, en donde se trató de incorporar todos los mercados para tener un comercio entre ellos, ¿sale? Esta era la visión que nosotros teníamos del mundo antes de que existiera lo que denominamos el fenómeno o el proceso de globalización. Este es nuestro mundo actualmente, ¿no? Donde las modas, las macro tendencias, los procesos económicos, los procesos educativos, los procesos culturales se ven completamente influenciados por las cadenas o las grandes transnacionales que son las del cine, de objetos eléctricos, telefonía, automovilismo, la industria del tabaco, de los refrescos, etcétera, etcétera, que son las que marcan las tendencias o las macro tendencias para realizar cualquier cambio, ya sea desde la perspectiva económica, social, cultural, educativa o de cualquier índole. Por lo tanto, existe un término que se llama identidad individual. Tendríamos que definir cultura. La cultura es usos y costumbres de un grupo de personas, ¿no? La identidad individual es cómo se transforma esa estructura desde el punto de vista de religión, clases, edad, género, normas, valores, roles, cultura, religión, política, trabajo, medios de comunicación, familia y educación. Entonces, la identidad se va a ver afectada por el proceso de globalización, porque la globalización nos hace que tengamos ciertos conocimientos de otras culturas. Entonces, la identidad que anteriormente era un proceso local se vuelve un proceso globalizado o mundial, en donde, como se ve en la imagen, una persona tiene una interacción entre las personas de su familia y se podría decir que es su microambiente. Posteriormente esta familia interactúa con otras familias y este núcleo interactúa con una sociedad. Esto, esto formaba en sí lo que era la identidad anteriormente. Ahora, esa identidad que tenía patrones culturales locales se ve afectada por influencias externas, ¿sí? Esas influencias externas van a marcar diferentes costumbres de personas que tal vez ni conocemos o que viven del otro lado del mundo o que no tenemos ni el mismo idioma, pero sin embargo, por los ámbitos de la comunicación, logran introducir ciertos aspectos. Este aspecto se va a ver primordialmente en lo social y en lo cultural. Dentro de lo social vemos el proceso educativo, que es lo que vamos a mencionar a continuación. Para definir globalización, pues la definición es un mercado global
la interdependencia política y económica. Los protagonistas de la globalización son las grandes empresas o las multinacionales, que son las que tienen el poder y la influencia a escala mundial. La globalización tiene respuesta y efectos positivos y negativos, por supuesto. La globalización se caracteriza por el boom de los intercambios, no solo financieros, sino culturales, sociales, económicos. La globalización tiene dimensiones, se manejan 5 para manera de estudio, pero estas 5 se ven relacionadas entre sí y forman diferentes patrones, que es economía, política, social, cultural y tecnológica. Dentro de la social vamos a ver el rubro de lo que va a ser la educación. ¿Cuál es el factor principal para la globalización? El desarrollo tecnológico. No hay más, ¿vale? Entonces, como ya mencionamos, la globalización tiene 5 grandes rubros. Vamos a ver economía, vamos a ver política, vamos a ver social, vamos a ver cultural y vamos a ver tecnológica. Todas van de la mano. Nosotros vamos a enfocar ahorita en social porque son los nuevos desafíos para la educación, ¿sí? En donde la cultura se modifica porque se va a lograr una aculturalidad y una nueva culturalidad y una transculturalidad y diferentes factores que se van a ir viendo. Políticas en donde las economías se mezclan, los mercados se comparten y hay diferentes circunstancias en donde vienen a afectar en todos los ámbitos. La tecnología, pues comunicaciones por donde quiera, la información, y en economía hay libre comercio entre los países, y estos ámbitos de la globalización enfocan a un aspecto de la población, pero también marginan a otro. Entonces, esto es un factor muy importante que se tiene que ir valorando, no solo para lo cultural y lo social, sino para todo, ¿no? Entonces, se crean políticas socioculturales o de economía para formar lo nuevo en los desafíos para la educación con respecto a la globalización en relación con el desarrollo humano. Ahora bien, como todo aspecto, todo cambio, todo fenómeno que ocurre en la naturaleza o en el ser humano, la globalización tiene procesos de ventajas y desventajas. La principal ventaja es que tenemos la información a la mano, ¿no? ¿Qué clase de información? ¿De dónde viene? ¿Qué calidad? Si es información o desinformación, de la misma forma hablar de cultura, si es educación o o en lugar de educación nos estamos deseducando, eso es parte de, pero la información está a la mano. Una de las desventajas de la globalización es la pérdida de la identidad personal, es la corrupción y diferentes aspectos donde se ve que el mundo se va a volver un capitalismo terrible, ¿no? Pero la principal ventaja es la información a la mano y la principal desventaja va a ser la pérdida de identidad personal. Entonces, si estos dos aspectos los vemos de esa forma, vamos a tener que tenemos problemas de la globalización. Los económicos, principal va a ser la pobreza, porque el pobre va a ser más pobre en este proceso de globalización. Provoca la exclusión social de ciertas personas y provoca la fractura social, ¿sí? Aquí vienen aspectos del medio ambiente en donde la sobreexplotación de los recursos humanos pues va a provocar cierto daño al medio ambiente y los procesos donde se va a ver afectado social la globalización va a ser la migración, en donde va a ser un fracaso escolar y se va a sufrir de una discriminación. Ahora, hablando propiamente de la educación en un mundo globalizado, esto es lo que nos vamos a ver, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos desde el punto de vista de querer tener personas con conceptos de desarrollo humano dentro de los estándares de educación en un mundo globalizado? Existe algo que se denomina megatendencias, que no es más que la tecnología invadiendo todo lo que puede, ¿no? Entonces, dentro del rubro de la educación, algunas personas tuvimos la ventaja de gozar de lo que eran los libros y de las bibliotecas. Actualmente los libros pues, se ven desplazados por la tecnología, en donde pues, se puede obtener un libro virtual si bien nos va. Ahora, esta tecnología con esas megatendencias viene invadiendo y viene desplazando tal vez de alguna forma
quitando lo que son los libros y lo que denominamos profesores. Esto por supuesto va a generar cambios en el ser humano y en sus relaciones, sin lugar a duda. Podemos observar las diferentes tendencias o los cambios que se dan en la familia, la escuela y la sociedad por respecto a hace 10 años, ¿no? En donde, pues, hace 10 años contábamos con libros, contábamos con bibliotecas, se realizaban actividades de diferentes formas y actualmente todo es en base a la tecnología. Todo va alrededor de una computadora, de una tablet o de un teléfono celular o un móvil donde podemos realizar diferentes actividades. Por lo tanto, tenemos diferentes factores modificables gracias a la tecnología dentro de la educación. Los educadores y los educandos de hoy, igual que los papás, sufren un cambio irreversible, ¿no? Donde todo mundo posee un teléfono celular inteligente, llamado de esa forma, en donde este teléfono pues sirve de calculadora, tiene funciones de internet, es un mecanismo de comunicación y de educación y de información andando. Ahora, esta tecnología viene a sustituir lo que anteriormente teníamos palpable como los libros de una forma digital. Entonces se sustituyen los libros por un medio digital o por un libro digital, si bien nos va, porque de ahí pues existen buscadores donde pues se obtiene la información ya con el específico de lo que se quiere buscar y ya no se requieren esos libros. Se pierde lo palpable de lo que era anteriormente el estudio, ¿no? Y se convierte de forma digital o emblemática en una computadora o en un medio de comunicación en donde se ve la interacción de diferentes aparatos electrónicos y de lo que es la tecnología, tanto en la familia, en la educación, en la escuela, en la sociedad y en la cultura. Ahora, la clave para la educación de excelencia es lo que denominamos el concepto o el rubro de educación dentro del desarrollo humano. Estamos de acuerdo que el futuro del mundo, de la humanidad, son los pequeños, la niñez. Entonces, esa niñez tiene que adquirir conocimientos, pero esos conocimientos tienen que ser con equidad y calidad para lograr la excelencia y de esa forma el bienestar conjunto o el desarrollo humano como tal, ¿no? Entonces, es identificar quién es el futuro, la juventud, los niños, los estudiantes, darles conocimientos con equidad y de buena calidad para lograr excelencia y de esta forma tener un bienestar en la sociedad. La educación de excelencia lo que busca es disminuir la pobreza, aumentar los niveles escolares, mejorar las tecnologías, brindar educación para todos, tener personas competitivas en este mundo en el que vivimos actualmente y mejorar en todas las actividades realizadas, ¿no? Ahora bien, existen elementos básicos para el proceso de educación o el proceso educativo. Principalmente son tres. Los niños o adolescentes, que son los que van a estudiar, los agentes educativos, que son las fuentes de información, y el contenido educativo. Entonces, los que van a recibir la educación, que en este caso son los niños y adolescentes, se ven por un perfil evolutivo, por niveles de madurez integral y por las necesidades e intereses particulares. Ellos son los que van a recibir la información. Ahora bien, son los agentes educativos dos tipos, padres y profesores. Los padres van a ser los primeros y principales para dar el ejemplo y la orientación desde la casa. De los profesores pues existen muchas variabilidades y entran en el proceso de enseñanza aprendizaje, ¿sí? O de enseñanza educación. Ahora, el contenido son conocimientos, son habilidades, son destrezas, son hábitos y son actitudes. Los significados de cada uno de estos se van a ir remodelando poco a poco y es una cadena evolutiva del proceso educativo. Entonces, por lo tanto, la interrelación de todo esto va a ser los que enseñan, que en este caso son padres y profesores,
los que aprenden, que son el futuro de nuestro país, que son los niños y los adolescentes, y lo que gira en torno a esto es el contenido, que son conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. Por lo tanto, la forma de mejorar no solamente es transferir el conocimiento, sino educar en ese conocimiento para lograr un verdadero desarrollo humano. Ahora, educar para el talento. ¿Qué nos menciona el desarrollo humano dentro del rubro de educación? Que lo que se necesita son crear personas competitivas y de una forma crítica evaluar diferentes factores. ¿Cómo se va a formar personas competitivas y de una forma y que tengan una evaluación crítica, que tengan la habilidad de criticar una situación y de mejorar esa situación? Entonces, se educa para el talento. ¿Cómo se va a educar para el talento? Formar jóvenes dentro del rubro de la educación que son el futuro con diferentes capacidades y diferentes enfoques en todas las perspectivas. La educación para el talento es un proceso perfeccionista, ¿no? Que va a educar al ser humano, pero es continuo, o sea, se va aprendiendo. Primero se logra un conocimiento, después se logran habilidades, se logran destrezas y se logran hábitos. Pero la educación para el talento es una educación continua que se perfecciona al ser humano día con día, ¿sí? El desarrollo humano en el ámbito educativo tiene tres enfoques primordialmente, que es socioafectivo, corporal y comunicativo, que es el desempeño socioafectivo de la comunicación con los niños, el desarrollo corporal pues son las actividades físicas que realiza y la comunicación con personas o la interacción entre ellos. Ahora, para lograr desarrollo humano como tal concepto dentro del ámbito educativo, se necesita integrar el desarrollo cognitivo, estético, ético, espiritual, para que podamos brindar personas con conocimiento de desarrollo humano al futuro de nuestro país y de la globalización como tal. Ahora bien, nos vemos en otro aspecto. Nos mencionan que el conocimiento, la educación se da a través de diferentes factores. Uno de los principales es eso, es saber es el conocimiento, es la primera perspectiva que aprendemos o que tenemos. Tenemos que adquirir el conocimiento. Después de adquirir ese conocimiento o de saber algo, tenemos que saber ser, tener la actitud de quererlo hacer. Y por último, saber hacer, que son las habilidades y las destrezas, ¿no? Entonces, primero tenemos que incorporar un conocimiento, ¿sí? Después de incorporar ese conocimiento y ya tener el saber, tenemos que saber ser y saber hacer, que son generar actitudes y habilidades. Ahora bien, el proceso de ser un profesor o ser maestro como tal es una capacidad muy complicada de adquirir. Todos podemos criticar los hábitos o las diferentes estatus del profesor o del maestro, pero es complicado. Los que en alguna ocasión hemos tenido la virtud de ser catedráticos nos damos cuenta que en algún momento nosotros podemos tener un conocimiento, pero no tenemos la habilidad de transmitirlo, que nada más es transmitirlo, ¿sí? Solo es pasar el conocimiento, ¿sí? Estamos enseñando, no estamos creando habilidades, ni estamos creando destrezas, mucho menos creando hábitos. Y se complica esa transmisión del conocimiento. ¿Por qué? Porque el ser maestro es una vocación dentro de este proceso educativo, ¿no? En donde existe papá, maestro, el conocimiento como tal y el alumno o el que se va a abordar. Entonces, esta compleja estructura dentro de estas unidades o dentro de estas personitas se ve bastante envuelto en diferentes circunstancias, que no solo va más allá de pasar información, sino de generar personas que esa información les sea óptima en su vida. Y no solo les sea óptima, sino que también tenga
la influencia de querer colaborar con su entorno ambiental, y si no se logra de esa forma, pues va a crear ciertos conflictos, ¿no? Entonces debemos de dirigirnos al maestro de diferentes formas. Ahora, existen unos conceptos de diferencia entre maestro, educador y profesor. El profesor es el que proporciona el conocimiento. El educador es el que enseña ese conocimiento, pero de forma integral y forma un carácter. Y el maestro es la persona que enseña aptitudes y habilidades. Entonces, podríamos decir que el profesor, estas tres estructuras se pueden encontrar en una misma persona, nada más que primero te tengo que brindar un conocimiento. Ya que aprendiste ese conocimiento, te tengo que enseñar para qué sirve ese conocimiento y darte una formación integral y formarlo en tu carácter. Posteriormente, tengo que introducir aptitudes y habilidades de acuerdo al conocimiento que se inició. Por lo tanto, estos tres factores pues, se les da diferentes nombres y podría decirse que son diferentes etapas del proceso enseñanza-educación, porque primero enseño el conocimiento y después educo sobre ese conocimiento. Entonces, estas son las áreas en las donde entra el desarrollo humano dentro de la educación y el aspecto de la globalización para poder engranar toda esa circunstancia. Ahora, el proceso de enseñanza o educación es lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy dentro de lo que es el proceso de globalización y de desarrollo humano. Entonces, existe lo que se denomina enseñanza, que es la transmisión del conocimiento, ¿sí? Hasta ahí. Y existe el proceso de educación como tal, que es la formación de valores, predicar con el ejemplo y aprender a servir a los demás. Esa es la educación del futuro. Si nosotros analizamos estos dos conceptos, dice que estos giran alrededor de tres ejes, que es la familia, la escuela, la sociedad y la cultura. Entonces la familia es el microambiente, la escuela es la interacción y la sociedad y la cultura vendría a ser el macroambiente. Ahora, si yo enseño conocimiento en la escuela y yo enseño conocimiento en la familia, pero no educo, que es diferente, va a haber diferentes circunstancias, porque la sociedad y la cultura o el mundo sí lo va a educar. Entonces, esa persona tiene que recibir la enseñanza o el conocimiento básico y posteriormente forjar valores con el ejemplo y aprender a servir a los demás, que es la educación. Y esto no solamente se ve en el aspecto infantil o del niño, sino también a nivel de licenciatura, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros podemos ser catedráticos de algún área, no sé, medicina, enfermería, psicología, y transmitimos el conocimiento a los educandos o a los que están aprendiendo, y estas personas adquieren el conocimiento. Estamos enseñando. Cuando nosotros educamos, nosotros forjamos esas personas y las formamos con el ejemplo, con valores y con servicio al prójimo. Desde ese momento se empieza una educación y se empieza una transformación en lo que se denomina desarrollo humano, y van a formar diferentes factores que van a venir convergiendo en diferentes circunstancias que van a hacer que la humanidad crezca como tal. Ahora bien, el proceso de enseñanza-educación se ve, como ya mencionamos, en tres factores: familia, maestro, sociedad y cultura. Si alguna de estas tres tiene alguna decadencia, va a haber un problema en esta persona que está enseñando. Recordemos que los ejes de la enseñanza-educación va a ser la familia, la sociedad y la cultura. Y los tres componentes básicos es el estudiante, el maestro y el conocimiento. El maestro puede ser los padres o los catedráticos como tal, y el conocimiento pues ya mencionamos que hay diferentes, que pues desde el conocimiento nato hasta valores de ese mismo conocimiento. Entonces todo esto se va a ver afectado en esta estructura si estas tres partes tienen algún problema, y se va a ver afectado en la forma de qué hacer, de cómo pensar, cómo investigar, cómo reflexionar, cómo escribir, cómo estudiar, y esto va a ser diferentes circunstancias
que van a dañar la personalidad de este individuo y van a causar diferentes anormalidades que posteriormente ven disminuida lo que va a ser el desarrollo humano. Por lo tanto, como conclusión, podríamos decir que la educación es un factor primordial para lograr lo que denominamos desarrollo humano, más si contamos con un ambiente de globalización en donde realmente pues el mundo se encuentra conectado, ¿no? Nosotros sabemos lo que pasa del otro lado del mundo y lo que pasa del otro lado del mundo directa o indirectamente nos afecta en cualquiera de nuestros estatus dentro de la sociedad o dentro de nuestros roles, ya sea familiar o social, y nos va a afectar de alguna forma. Sin lugar a dudas, la educación es el eje principal o el rubro en el que se debe de trabajar para lograr bien manejar esto, para lograr bien manejar el desarrollo humano. Tenemos diferentes factores que se van a influir y van a mejorar en diferentes expectativas. Nosotros nada más tenemos que checar algunas cosas de cómo manejar ciertos aspectos, pero tenemos diferentes factores. Por ejemplo, aquí no es la falta o la mala educación, sino la falta de educación, como se menciona en el último párrafo, en donde vemos que no tenemos una educación, lo que tenemos se llama enseñanza, ¿no? Entonces realmente el rubro del desarrollo humano se refiere a educación, pero ¿realmente recibimos una educación o solo recibimos enseñanza? Recordemos que enseñanza es transmitir el conocimiento y listo. Ahora, educar es un proceso continuo en donde aprendes el conocimiento, adquieres habilidades, adquieres destrezas, adquieres hábitos y adquieres valores de acuerdo a ese conocimiento. Entonces, eso es una educación de calidad de acuerdo al desarrollo humano y de acuerdo a los parámetros de globalización que existen actualmente. Si nosotros nos vamos a lo que es nuestro país, dentro del ámbito educativo a nivel primaria, secundaria, preparatoria y también profesional, tenemos enseñanza, no educación, aguas, porque ese es un aspecto en donde tenemos que vincular diferentes factores y que crean las políticas educativas, ¿no? Buscan hasta cierto punto personas críticas según el desarrollo humano, pero ¿hasta qué punto le sirve a un país personas críticas? Personas que estén, digamos que, tratando de ver de alguna otra forma o de buscar errores dentro de las perspectivas de los políticos, ¿no? Entonces, el estar continuamente manipulando esta información pues puede causar diferentes factores. En sí, la calidad y la educación es el factor primordial para lograr el desarrollo humano. Las bases están escritas. Lo único que tenemos que analizar desde el punto de vista en el que nos encontremos de la persona que recibe la información o la de la persona que da la información es si somos entes de enseñanza o de educación. Si transmitimos solamente el conocimiento o realmente educamos y formamos valores, formamos creencias, formamos habilidades, formamos expectativas y formamos personas críticas. Entonces, la educación es un eje central, ¿no? Necesitamos aprender a cambiar ciertas perspectivas, no solo desde el punto de vista por la globalización o por los diferentes factores que vamos a vivir, las transformaciones que ya estamos viviendo, ¿no? Como tal, sino también manejar los ejes en toda la extensión de la palabra. El requerimiento principal para lograr el desarrollo humano se llama educación, ¿sí? No enseñanza, educación. Entonces tenemos que mejorar en ese ámbito y pues sin más por el momento agradezco su atención y muchísimas gracias.
estamos. Hasta luego, buenas noches.